El tema que me han dado hoy es sobre San Miguel Arcángel y la lucha en contra del mal. El culmen de este tema, al final vamos a orar sobre ustedes el exorcismo de San Miguel Arcángel. Así que preparen sus corazones para lo que viene en el nombre de Jesús. Para hablar de San Miguel Arcángel, debemos hacer un acercamiento a la existencia de los ángeles. Hay un libro que yo escribí que se llama La verdad sobre el diablo, tomo 1, y es sobre la existencia del mal, del demonio. Y dice que hoy día se habla mucho sobre el tema de los ángeles, pero muchas veces pocas cosas realmente serias y que estén de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. Hoy día está muy esparcido la visión angelológica de la nueva era. Hay muchas personas que le dan un culto a los ángeles, pero le dan un culto indebido. Ya Colosenses lo dice en el capítulo 2, versículo 18. Le dan un culto indebido a los ángeles. La Iglesia Católica nos enseña a nosotros que los ángeles son seres espirituales no corporales creados por Dios. Dios los crea y ellos son inteligencia y voluntad. Santo Tomás de Aquino en su teología diría que un ángel es potencia y acto. Cuando habla de Dios, Santo Tomás dice que Dios es un acto puro o acto puro, y el ángel es potencia y acto, dotados de inteligencia y de voluntad. ¿Qué es un ángel? Un ser espiritual no corporal creado por Dios. Eso es un ángel, lo que se puede decir. Ahora, San Agustín lo decía en la predicación de anoche, dice: si me preguntas por su oficio, yo te diré que es un ángel. Si me preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Varios autores dentro de la Iglesia Católica han profundizado mucho de la Biblia, todo el tema de la angelología. Entre ellos está un autor llamado Pseudo Dionisio el Areopagita. Le dicen pseudo porque muchos creían que era el Dionisio del cual nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 34. Cuando San Pablo predicó en el Areópago, se convirtió en un hombre llamado Dionisio, dice el Nuevo Testamento. Muchos creían que este autor que propuso todas las jerarquías angélicas era el mismo Dionisio que se había convertido con la predicación de San Pablo. Pero resulta que este Dionisio cita a un autor del siglo IV y entonces caen en la cuenta de que no era el mismo autor, y entonces le dan el título de pseudo, que significa falso. Pseudo Dionisio el Areopagita fue el que propuso todas las jerarquías sacadas directamente de la Biblia, desde los ángeles hasta los serafines, como lo ha explicado muy bien el padre Claudio. Este mismo autor fue el que propone los otros nombres de los arcángeles. Acuérdense que cuando Tobías habla con el arcángel San Rafael, el arcángel San Rafael le dice: yo soy uno de los 7 ángeles que tienen entrada en la presencia de Dios. Pero por revelación, es decir, bíblicamente la revelación tiene 2 momentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Por revelación solamente conocemos el nombre de 3, ¿cierto? San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Los demás no hacen parte de la revelación. Este autor y muchos autores lo citan, pero la Iglesia Católica pide que nos abstengamos, que nos quedemos ahí un momento, y solamente si vamos a pedir la intercesión, pidamos la intercesión del ángel de la guarda o de los ángeles que la misma revelación ha permitido que se conozcan. De ahí en adelante la Iglesia Católica no responde. Muchos movimientos, se lo repito, como de nueva era, llevan a la gente a hacer todo un culto a los ángeles y hacer invocaciones a nombres que realmente no se conocen.
dentro de todas estas jerarquías hay dos, como teorías podemos decirlo así. La primera teoría es la teoría de los 9 coros angélicos, de los ángeles a los serafines. Y la otra teoría, que la manejan algunos autores, dice que solamente hay 2 grupos de ángeles, ángeles y arcángeles. Dice la teoría de algunos autores, ángeles y arcángeles. Pero dice que los ángeles son seres espirituales de una categoría menor y los arcángeles de mayor. Pero dentro de los arcángeles se desprenden las demás jerarquías angélicas. Digámoslo, hay algunos autores que dicen que hay arcángeles virtudes, arcángeles potestades, arcángeles principados, arcángeles dominaciones, arcángeles tronos, arcángeles querubines, arcángeles serafines. Esta es la explicación de por qué San Miguel Arcángel es el que expulsa al demonio del cielo. Porque a pesar de que para algunos autores dicen que es un arcángel menos que un serafín, otros dicen que no, que era un arcángel de mayor grado, un arcángel serafín. Dicen algunos autores, son las dos teorías que hay dentro de la angelología como tal. Cualquiera de las dos que nosotros tomemos, la más común es la de los 9 coros angélicos, de los ángeles hasta los serafines, y cada uno ocupa su lugar dentro de esta jerarquía angélica. Vamos a centrarnos en la jerarquía de los arcángeles. Dentro de los arcángeles sabemos que hay 7, Tobías lo dice, creo que es Tobías 12:15, si no estoy mal y mi memoria no me falla. Tobías lo dice. San Rafael dice: yo soy uno de los 7 que tienen entrada en la presencia de Dios. San Rafael. ¿Quién es San Rafael? Uno de los nombres del Antiguo Testamento de Dios es Yahvé Rafa. Yahvé Rafa significa Dios sanador. Éxodo 15:26 le dijo Dios a Moisés: yo soy Yahvé, el Dios que te sana. Yahvé Rafa. Yahvé el Señor. Rafa significa sanación, sanador. Entonces la terminación él siempre denota el nombre de Dios. Todo lo que termine en él significa el nombre de Dios. Entonces vamos a hablar de los 3 arcángeles. Rafael. Rafa, medicina, el Dios. Medicina de Dios. Entonces lo vemos en el libro de Tobías, cuando tiene que enfrentarse contra este cruel demonio llamado Asmodeo, que es uno de los más importantes dentro de las jerarquías demoníacas. Está este demonio que es Asmodeo, que es un demonio de muerte y un demonio de sexualidad, ¿cierto? Que Dios los ate y los reprenda. Escúcheme muy bien. Satanás, Lucifer, Belcebú, Leviatán, Asmodeo son la pentarquía demoníaca, los que los satánicos le dan culto en sus cultos satánicos. Esos 5 los más importantes. Asmodeo es un demonio que atacaba, ustedes mismos lo ven ahí en el libro de Tobías, y fue vencido por este arcángel que Dios envía para liberar a Tobías y a su esposa, ¿cierto? Trayendo la medicina a este hombre. Por eso se llama la medicina de Dios. Los que somos devotos a la Rosa Mística, que es la enfermera del cielo, se presentó en un hospital el 13 de julio del año 1947, y la Rosa Mística siempre va al lado, se le pone un San Rafael, porque Rafael es la medicina de Dios. Hay otro arcángel, que es el arcángel de la anunciación de la palabra desde el Antiguo Testamento. Lo vemos en Daniel y en otros autores, que siempre que Dios va a anunciar algo importante, envía a este arcángel, que es el arcángel Gabriel, el predicador del cielo, que es el que le anuncia la palabra a la Santísima Virgen María. Algunos traducen este nombre de Gabriel como la fortaleza de Dios, el poder en la palabra. Y hay uno que quiero centrarme, el último, que es San Miguel Arcángel. Yo estuve en Tierra Santa, ahorita en Semana Santa, estuve allá en Tierra Santa, y el tour lo hizo un judío. Y entonces le pregunté yo a este judío qué significaba
San Miguel y me dijo: padre, vea, la palabra San Miguel o Miguel viene de Manael, me dijo él, del mismo maná que Dios le regalaba al pueblo en el desierto, y ese maná era como un pedazo de Dios. Y San Miguel es Manael, un pedazo de Dios, pedazo de Dios. Qué bonito esto. Algunos autores traducen el nombre de San Miguel como ¿quién como Dios? ¿Y por qué lo traducen como quién como Dios? En la primera predicación yo les hablé a ustedes de una revelación privada que recibió una hermana religiosa, una mística concepcionista del siglo XVII llamada Sor María Jesús de Ágreda, y ella escribe unos libros, 6 tomos, que se llaman La mística ciudad de Dios. El padre Fortea, en el libro Suma Demoníaca, hace un resumen de esto, pero los que hemos leído los tomos, en el tomo primero ella habla de la caída de los ángeles, la caída que tuvieron los ángeles y la transformación en su propia voluntad en lo que son demonios. ¿Qué es un ángel? Un ser que ha querido por su propia voluntad. Un demonio, un ángel que ha querido por su propia voluntad tener su eternidad lejos de Dios. Esto es un demonio. Un ángel que ha querido por su propia voluntad tener su eternidad lejos de Dios. Y al vivir lejos de Dios, pues se transforman en bestias. Si vemos su naturaleza es angélica. Por eso Dios no permite que nosotros veamos la naturaleza. Lo que nosotros vemos, digámoslo así, es la moral. Cuando una persona tiene la oportunidad de ver un demonio, lo ve horrible. Hay gente que lo ve con cachos, con cola, deformado. ¿Por qué? Porque ve su moral. Un ejemplo: ustedes me ven aquí, padre Bernardo Moncada, qué nariz tan hermosa, qué ojos rubios, qué cabello tan bonito, cabello rubio, ojos verdes, ¿cierto? Padre Bernardo. Pero el padre Bernardo puede ser un ladrón, el padre Bernardo puede ser un mentiroso, el padre Bernardo puede ser un desordenado. Sin embargo, ustedes no ven mi moral, ustedes ven mi humanidad, ustedes ven mi naturaleza, ser humano, aunque el pecado se nota, dicen algunos autores. Nosotros lo que vemos del demonio, cuando Dios lo permite ver, es la moral, no la naturaleza. Si le preguntas por la naturaleza, te diré que es un ángel, y un ángel siempre es bello. Pero si ve la moral, es un ángel deformado, transformado y convertido en su propia voluntad, en lo que es, en un demonio. ¿Pero acaso Dios los creó así? ¿Acaso Dios creó los demonios? No, Dios creó ángeles. Ángeles hermosos, bellos. El padre Portea, en un libro que se llama La historia del mundo angélico, el padre Portea lo describe de una manera hermosísima. Y el padre Portea dice que en el principio Dios creó, ¿cierto?, el cielo y la tierra, el cielo, el mundo angélico. Y dice que Dios creó en un solo momento millones y millones, miriadas y miriadas de ángeles. Pero en medio de todos estos millones y millones, miriadas y miriadas, jerarquías de ángeles, creó uno, hermoso, bonito. Lo dotó de suma inteligencia, lo dotó de un poder impresionante, tanto que este ser en el cielo se convirtió como en el pontífice del cielo. Este ser en el cielo se convirtió como el sumo teólogo del cielo. Este ser en el cielo fue el levita del cielo, el sacerdote que presidía el culto delante de todos los demás ángeles. Dios les hablaba a todos los ángeles universal, pero también a cada uno en particular, como lo hace con los hombres, con la humanidad. Y entonces este ser que era tan bonito, tan hermoso, este ser empezó a verse él mismo. Y al verse él mismo se vio hermoso. Al verse él mismo se vio dotado de suma inteligencia, suma voluntad, se vio dotado de lo mejor y diferenciado de los demás, y empezó a llenarse de orgullo, a llenarse de soberbia y a creer que el que le hablaba, el que lo guiaba, no era Dios. Él sabía que era Dios, porque los ángeles, dice la teología, son seres dotados de inteligencia y voluntad, sumamente inteligentes y sumamente libres.
Y entonces este ser empezó a deformar su conciencia y empezó a decir: y si este que me habla no es Dios, aunque lo sabía, por eso no tiene perdón el demonio, porque él sabía bien a quién estaba abandonando y a quién te estaba dejando. Y entonces dijo: y si este no es Dios, y si este no es el creador, y si este que me habla tal vez es un ángel más grande que yo, y entonces lo que voy a hacer es derrocarlo y yo voy a ocupar el lugar que él tiene. Isaías, en el capítulo 14, versículo 12. Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 1, nos habla un poco acerca de esto, que se los voy a leer. Es como la conciencia interna de este ser antes de ser arrojado del cielo. Vean lo que decía, capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu corazón: al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. Las estrellas de Dios son los ángeles. Escúcheme muy bien. Y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo del norte. Los autores y sobre todo algunos padres de la iglesia ven en este encuentro que habla a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El monte de la reunión. Dijo, vea, el 14:14, subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya al Seol has sido precipitado, a lo más hondo del pozo has sido arrojado. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ezequiel lo ilumina un poco más. Dice Ezequiel 28: oh, tu corazón se ha engreído y has dicho: soy un Dios, estoy sentado en un trono divino entre el corazón de los mares. Que tú, que eres un hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Oh, sí, eres más sabio que Daniel. Ningún sabio es semejante a ti. Con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Por tu gran sabiduría y tu comercio has multiplicado tu fortuna, y por tu fortuna se ha engreído tu corazón. Por eso así dice el Señor: porque has equiparado tu corazón al corazón de Dios, por eso he aquí que yo traigo contra ti extranjeros, los más bárbaros entre las naciones, desenvainarán la espada contra tu linda sabiduría y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. Podrás decir aún: soy un Dios ante tus verdugos, pero serás un hombre, que no un Dios, entre mano de los que te traspasen. Tendrás la muerte entre los incircuncisos y a mano de extranjeros, porque he hablado yo palabra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vea qué tremendo esto. Dice el Padre Portea: Dios crea este ser hermoso. Dice el Padre Portea: era el levita del cielo, el sumo pontífice, digámoslo así, el papa del cielo, el vicario en el cielo. Se deformó, se transformó y se convirtió por su propia voluntad en lo que es, en un demonio. Pero esta conversión fue ipso facto, de inmediato. Algunos padres de la iglesia dicen que no, que esa conversión fue gradual, que esa conversión de espíritu puro a la impureza se fue dando en el devenir histórico de su misma existencia, que
volvían unos momentos al amor de Dios. Dios lo llamaba como un papá, lo acogía, pero después volvía su corazón a engreírse, a llenarse de orgullo y volvía hacia atrás. Y como él le predicaba a los demás ángeles, entonces empezaba a decirle su veneno y lo que pensaba acerca de Dios, y todo esto era una lucha racional. Le contaba lo que sentía, venía, iba, pero Dios siempre lo llamaba como un papá llama a sus hijos. Sin embargo, a Dios le tocaba seguir con su designio creacional, porque Dios no solamente tenía presupuestado en su mente divina, digámoslo así, en su pensamiento, crear el mundo inmaterial, sino que Dios quería también crear un mundo material, y Dios siguió con su designio creacional, y ese fue el talón de Aquiles, el florero de Llorente, diríamos los colombianos, la gota que rebosó el vaso cuando Dios le dijo que iba a crear un mundo material. Entonces este ser dijo: pero ¿para qué un mundo material? ¿Para qué vamos a querer estar inmersos en medio del tiempo, del espacio y de la materia si nosotros somos seres espirituales? Y entonces Dios le dijo: porque ese es mi designio. Y les mostró en medio de este designio no solamente crear el cosmos y el universo, sino que Dios dijo que en medio de esta creación iba a crear al hombre y a la mujer. Y entonces este ser, ya a punto de tomar la decisión de vivir su eternidad lejos de Dios, sin embargo, en la gota que rebosó el vaso fue cuando Dios le dijo que él mismo se iba a hacer hombre. Hombre. Y entonces le preguntaron a algunos ángeles: ¿y cómo será eso? Algunos estaban enloquecidos de amor y otros ya no sabían si entender o no entender el designio de Dios. Y entonces dice el padre Fortea en este libro que Dios le dice que se va a hacer hombre a través de una mujer. Y entonces grita este ser grita: ¿y por qué no lo haces conmigo? Escúcheme muy bien. La unión del creador con la criatura, la teología le llama la unión hipostática. Y le dijo: ¿y por qué no permites que esa unión hipostática sea conmigo, la criatura más bella creada por ti? Y entonces Dios le dijo: porque no es contigo, porque yo tengo presupuestada a esta persona. Y ahí fue donde sacó, esta mañana les contaba, la fotografía, así como en full HD, en alta definición, la fotografía hermosa de la Virgen María. Imagínense ustedes la imagen más bonita. Yo me imagino la rosa mística así, bien bonita. Algunos se imaginarán la guadalupana, otros se imaginarán la Virgen de Chiquinquirá. Imagínense la imagen que a usted más le guste. Dios le muestra la fotografía, le dice: vea, es con ella que yo me voy a hacer hombre. No la he creado, pero en algún momento de la historia yo la voy a crear, y es con ella que he decidido hacer esta unión, el creador con la criatura, la unión hipostática. Y ahí fue donde este ser dijo: es que, porque es con ella, no hay nadie como yo. Vean la arrogancia: porque ¿quién como yo? Ay, ¿quién como yo? Y ese ¿quién como yo? Sonó como un eco en el cielo. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Y ese ¿quién como yo? Entonces entró en los oídos, podemos decirlo así, de muchos ángeles que pensaban igual que él. ¿Quién como él? ¿Quién más hermoso que él? Pero Dios le da el poder a uno de tantos seres espirituales que habían en ese lugar. Y Dios le da el poder a uno que se llamaba Miguel. San Miguel Arcángel lo conocemos nosotros. Y Dios le da el designio de que expulse a este ser del cielo, porque él le dijo: ¿quién como yo? Y gritó lo que la teología llama el no servis y la condenación eterna. Le dijo: si es con ella, yo no te serviré. Imagínense, esa misma grito lo dicen los hermanos protestantes: si es con la Virgen, pues no quiero ser católico. Si es con la Virgen, pues no quiero ser cristiano. Si es con la Virgen, no, dicen: yo quiero ser un cristiano, pero sin la Virgen. Eso gritó el demonio. El demonio dijo: yo no te serviré si es con ella, porque ¿quién como yo? Y
Y ahí fue donde se levantó San Miguel, y por eso algunos autores traducen el nombre de San Miguel como quien como Dios, porque dicen algunos místicos que entonces se levanta San Miguel Arcángel y no dice San Miguel, es que no es quien como yo, gritó San Miguel, ¿quién como Dios? Y miles de millones de miriadas de ángeles gritaron, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y inicia una batalla en el cielo, una batalla impresionante que la podemos leer nosotros en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 aproximadamente dice, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel, ¿quién? Escúcheme muy bien. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Ahora mírenme aquí. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles. Es decir, él ya había convencido a muchos ángeles de que pelearan contra el mismo Dios. Dios levanta a uno, Miguel, y Miguel pelea contra este cruel dragón. Y es impresionante esto, porque si usted lee el Génesis, que es el primer libro, y usted lee el capítulo 3 del Génesis, que es un capítulo cristocéntrico, usted va a ver que lo primero que dice el Génesis capítulo 3 versículo 1 es la serpiente. ¿Qué dice el Génesis? ¿Qué dice el Génesis? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia Jerusalén. No lo digo yo, lo dice la Biblia Jerusalén. La serpiente simboliza un ser hostil a Dios, enemigo del hombre, y en el cual se han reconocido al adversario, al diablo. ¿Quién es la serpiente? El adversario, el diablo. El Génesis es el primer libro, recibe el nombre por el primer versículo. Bereshit bara Elohim, Bereshit, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En este primer libro, este ser hostil que la iglesia reconoce, en este ser hostil, la serpiente, al adversario, al diablo y a Satanás, es una serpiente. Pero en el Apocalipsis, que es el último libro, esta misma serpiente es un dragón. Si usted deja entrar esa serpiente en su corazón, entra precisamente como eso, como una serpiente. Yo vengo del campo, yo soy llanero, nacido en Chispas, entre Puerto Lleras Meta y Puerto Rico Meta, a orillas del río Guaviare. Fui criado en Acacias Meta. Me sacaron con un espejo, yo vi un espejo de esa nariz tan hermosa y me fui hasta atrás, ¿cierto? Y allá en el campo, en los ranchos del campo, uno a veces entraba a tomar guarapo y volteaba a ver, sus ojos los ponía arriba y veía serpientes enroscadas en los ranchos. Yo no sé si ustedes han visto eso, se los aseguro. Y uno se pregunta, ¿y a qué horas esa serpiente se subió allá en ese lugar? Y la respuesta es, no la vimos, no caímos en la cuenta. ¿Saben por qué? Porque si lo hubiésemos visto, la matamos de un machetazo, como todo buen llanero. Sin embargo, no la vimos. De esta misma manera, el demonio entra como una serpiente, muy sutil, muy suave, por donde usted le abre una puerta, dijo el Papa León XIII, y lo repitió Pablo VI, el humo de Satanás entra por cualquier fisura, por cualquier puerta abierta que se le deje, pero ese ser que entra como una serpiente termina al final convertido en un dragón. Y después de echar ese dragón, va a tocar es con pelea,
va a tocar es batallando. Y por eso es que hay gente que grita y hay gente que se retuerce, porque es que ese dragón no se quiere ir, porque es que ese dragón dice: es que este cuerpo es mío, es que esta vida es mía, es que me pertenece, porque no hay nadie como yo. Sin embargo, le vamos a pedir a San Miguel que venga con su espada y le repita lo que le repitió en el cielo: no es quien como yo, es quien como Dios, y nadie como Dios, y en el nombre de Dios tiene que irte de este lugar. Aleluya. Eso pasó en el cielo. Inició esta batalla. A mí me encanta esta batalla. Yo me imagino la batalla así como la película 300. Dice: también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y digan conmigo lo que dice la Biblia: y no hubo lugar en el cielo para ellos. ¿Y no hubo qué? ¿No hubo qué? Más fuerte, ¿no hubo qué? Hermanos, si no hay lugar en el cielo para ellos, ¿cómo va a haber lugar en su vida y en su corazón? ¿Cómo le vamos a abrir nosotros las puertas al demonio, yendo donde brujos, brujas, hechiceros, viviendo en pecado mortal? Nosotros hoy tenemos que levantarnos con la fuerza del Señor Jesucristo y tenemos que pedirle al Señor que ese demonio salga huyendo y que no haya lugar en nuestra vida para el demonio. Aleluya. Que no haya lugar. San Pablo lo repite en Efesios capítulo 4 versículo 27: no le deis lugar al diablo. Pidámosle hoy a San Miguel Arcángel, al príncipe de la milicia celestial, que venga a traer libertad sobre nuestra vida.